día. Buen día. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Buen día, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Esperamos unos minutitos por si se suma alguien más y damos inicio a la clase. Bueno, en el día de ayer mandé la devolución del trabajo práctico número 2. Si bien el tema de la planilla, sé que a varios les debe haber dado un poco de trabajo, pero en líneas generales estuvieron bien resueltos. Y ahí justo leí un mensajito de Marcela que le costó bastante la planilla y bueno, puede ser que no estaba bien claro quizás el tema de lo que estaba expresado en moneda de origen. La única información que estaba en moneda de origen era la planilla de los stocks, que estaba diferenciado en moneda nacional, en moneda local, en pesos y después en dólares. Y después el resto del uso del crédito y del servicio de la deuda estaba todo expresado en pesos, porque ahí nos marca efectivamente lo que terminó ingresando y lo que se terminó pagando en concepto del servicio de la deuda. Pero en líneas generales estuvieron todos muy bien. Muchos hicieron consultas y creo haberles podido responder a todos. Y aquellos que no se animaron o lo hicieron quizás el último día y no me preguntaron y demás, en líneas generales lo pudieron resolver bien. Quizás alguna, por supuesto, no tenemos el tiempo ni el espacio quizás como para verlo con mayor detenimiento, pero creo que fue una herramienta y si no, después ustedes en algún momento me pueden dar una devolución también o su punto de vista para poder ir procesando un poco de estos conceptos que venimos hablando y que son tan importantes en la gestión de la provincia, porque bueno, el uso del crédito es una herramienta importante con la que cuenta la provincia para poder cumplir sus objetivos y llevar a cabo obras y demás. Y, por supuesto, como toda obligación y todo compromiso que se asume, la provincia debe honrar sus pagos en tiempo y forma y
todo lo que ello desencadena en la gestión de gobierno y en la administración pública financiera. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna duda o algo, o si no, podemos ir dando inicio a la clase de hoy. Bueno, cualquier cosita, si quieren o alguien me hace un llamado, si están muchos desconectados, estoy viendo que están con problemas de internet o de conexión o demás, me lo hacen saber si no. Yo estoy compartiendo ya la pantalla, vamos a ver si... ¿Ustedes ven la presentación? No, profe. Bien. Bien, gracias. Ahí vamos entonces. ¿Ahora sí ven la pantalla completa? Sí. Bien, gracias. Bueno, el tema de hoy es poder, como digamos, todo el proceso que vinimos viendo, es ver en esto de la gestión de la deuda pública, sus funciones y cómo se van interrelacionando los distintos sectores, ¿no? Nosotros vimos que el órgano rector en materia de crédito público es la oficina, en nuestro caso hoy es la Dirección Superior de Crédito Público, y dentro de la dirección tenemos varias tareas que llevamos a cabo para poder, digamos, administrar y gestionar todo lo referido a deuda pública. Como habíamos visto en sus inicios, el propósito básico del sistema de crédito público es administrar adecuadamente la deuda contraída, fundamentalmente mediante la atención en tiempo y forma de los servicios de la deuda. La administración de la deuda pública consiste en una interacción activa que puede permitir al gobierno alcanzar una serie de objetivos para su gestión del endeudamiento público, como ser registrar las obligaciones contractuales y las transacciones vinculadas con operaciones de crédito público. Esto es una vez ya que se contó con la autorización legal, porque no estaba especificado en la ley de presupuesto y se gestionó una ley en particular. Tomó intervención la oficina, en la Dirección de Crédito Público, tuvo el visto bueno o la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, que hoy es en la actualidad. Dictaminaron los organismos que deben también dar la aprobación para avanzar en la operación de crédito público, llámese Contaduría General de la Provincia, Fiscalía de Estado y la Asesoría General de Gobierno también interviene en el proceso de autorización de las normativas que aprueban o preparan todo para poder celebrar un contrato ya sea de préstamo o poder emitir las letras o títulos de la provincia. Entonces, una vez que eso ya se materializó, se consiguieron todas las aprobaciones del gobierno nacional, efectivamente ya se firmó, se suscribió el contrato de préstamo entre la provincia y el acreedor que nos está facilitando los fondos, ya sea un organismo internacional de crédito, un banco, una entidad financiera o algún organismo que se dedica a prestar dinero a las provincias o a los organismos públicos. Entonces, una vez que ya se materializó todo eso, se tiene que dar de alta, ¿no es cierto?, en la contabilidad de la provincia esa operación de crédito público. Y en esa situación, digamos, damos inicio, siempre se arma todo, digamos, todos los antecedentes forman parte de un expediente. Cuando se está haciendo el paso a paso, todas esas actuaciones van quedando en un expediente que lleva o contiene todo lo referido a la operación de crédito público que se está por celebrar. Y una vez que efectivamente ya se celebró el documento, digamos, que generalmente siempre o está aprobado por un decreto o por una resolución, porque generalmente lo que hace la legislatura autoriza al Poder Ejecutivo a celebrar las operaciones de crédito público. Y después, lo que se hace es se trabaja con un decreto en el que el gobernador le da facultades, en este caso siempre se faculta al Ministerio de Economía
producción e industria, para que después a través de las resoluciones pueda ir aprobando o determinando determinadas, digamos, condiciones y documentos relativos específicamente a cada operación de crédito público. Una vez que se concretó desde la Dirección Superior de Crédito Público, lo que hacemos es armar un expediente por el cual damos de alta al préstamo que efectivamente ya está ingresando los fondos a la provincia. Ya habíamos hablado que podría ser en un único desembolso o que se vaya dando en distintos desembolsos en virtud de cómo es el cronograma de rendición y que te van dando los fondos. Entonces ahí damos de alta, ponemos todos los antecedentes legales y lo que generalmente ahí le damos inicio es poniendo lo que le llamamos un cronograma de vencimientos o cuadro de marcha, en donde ya se sabe a partir del momento cero cuáles van a ser el capital y los intereses y si tiene relacionados a este préstamo con comisiones y otros gastos, para poder proyectar, porque como siempre dijimos, es el nacimiento de una operación de crédito público conlleva obligaciones a la provincia, obligaciones de todo tipo, pero la principal es de devolver ese capital que nos han prestado. Entonces, se da de alta porque hay que registrar en la contabilidad, en el sistema de contabilidad provincial, en SICOPRO, el ingreso de esos fondos, cómo va a ser luego su devolución, el detalle de las cuotas de capital, intereses, y por el sector de administración del ministerio, a veces se lleva a cabo todo lo que es contrataciones, ya sea de honorarios, de calificadoras de riesgo o asociados a esta operación de crédito público. Bien, una vez que ya ha estado dado de alta y demás, con la periodicidad que se haya indicado en las condiciones financieras de la operación de crédito público, se va a efectuar los pagos en tiempo y forma de los vencimientos. Algunas operaciones tienen vencimientos mensuales, otras tienen trimestrales, otras semestrales, y desde la dirección ese cronograma lo tenemos como bien actualizado y lo vamos llevando mes a mes para que poder dar cumplimiento y porque algunas operaciones conllevan otras, digamos, tareas previas del carácter técnico-administrativas que necesarias para poder llegar al día del vencimiento, a la fecha que se debe pagar, con los pasos previos realizados y que se transfieran los fondos para pagar dicha deuda. Y proveer información adecuada para la toma de decisiones de las nuevas operaciones de crédito público. Lo que se hace también es tener actualizado la información. No es que, bueno, listo, tomamos un préstamo, lo vamos a devolver en 5 años con pagos trimestrales y nos acordamos unos días antes del trimestre, sino de manera periódica, digamos, de tener actualizado como para que a futuro, si necesita el gobierno tomar unas nuevas operaciones de crédito público, cuenten con la información de lo que está hoy a la fecha vigente y a veces, muchas veces, se termina replicando algunas características de alguna de las operaciones o la metodología, porque bueno, en esto siempre, digamos, van surgiendo nuevas herramientas que te permiten ir avanzando o nuevas maneras de combinar las alternativas de endeudamiento que podés tomar. Profe, ¿me escucha? Sí, Una sí, consulta, sí. pues. Quise ser antes, pero no me escuchaste. Ay, perdón. No pasa nada, no pasa nada. El expediente recién se arma, por lo que entendí, una vez que ya fue aprobado el endeudamiento. ¿Y Digamos, qué se hace? acá hoy estamos, digamos, del momento cero que empieza, digamos, a trabajarse en una, yo le digo posible, hasta que efectivamente se trabaje, lo vas viendo, lo vas puliendo, hasta que efectivamente terminás firmando un contrato de préstamo, un contrato bilateral entre la provincia y un banco, lo que fuere.
Eso previamente, todo se va, digamos, todas las intervenciones de los distintos sectores y todo queda en un expediente que se le llama, digamos, sería un expediente más de la parte legal. Cuando se concretó la operación, se firmó, ¿sí? Tenemos fecha y decimos el día 20 de mayo del 2015, la provincia celebró un contrato de préstamo con el banco francés por un préstamo de hasta, no sé, 100 millones de pesos. Ahí, una vez que eso se concreta, desde la Dirección Superior de Crédito Público armamos un expediente para dar de alta el préstamo en la contabilidad, en el SICOPRO. ¿Sí? Bien. ¿Hace falta ahí un decreto de aceptación de fondos como cuando recibimos fondos de Nación? No, porque ya, digamos, por eso va a haber, La en norma todo que- esto va a tener el encuadre legal y una vez que se firmó, ahí a veces está escrito que, por ejemplo, lo firmamos hoy y al día siguiente ya el banco te está depositando los fondos y eso lo recibe la tesorería. Con este perfecto, expediente, ¿sí? Porque hay un módulo especial en ese reporte que ustedes vieron para la planilla. Ese reporte de evolución lo brinda el SICOPRO, ¿sí? Y todas las registraciones contables, si bien se registran en SICOPRO, están relacionadas con el módulo de deuda pública, ¿sí? Entonces, para dar de alta, digamos, de manera ordenada, lo que se fue consensuando a través de los años es poder tener toda la historia de un préstamo en la contabilidad provincial. Y para ello nos organizamos y lo ordenamos de la siguiente manera. Una vez que nace la operación de crédito público, nace cuando realmente ya la firmaste y ya o te desembolsan ahí o al día siguiente o te hacen varios desembolsos en virtud de la ejecución de una obra. Eso le da origen para la registración contable, tiene un expediente donde están todos los antecedentes y después se van armando alcances, ¿sí? A ese expediente que se armó desde crédito público, donde se va enviando con la periodicidad que se hayan determinado las condiciones financieras, donde se va contabilizando todo lo referido al pago, a la devolución de ese préstamo. Entonces vos, al cabo, digamos, de los 5 años, vos podés ver expediente a expediente cómo fue modificándose y cómo se fue devolviendo esa obligación. Sí, sí, ahí me quedó claro. Y en algún momento ¿Sí? en el expediente madre, donde fue toda la parte legal, ¿se le hace alguna rendición de cómo fue el uso del crédito o algo? ¿O no? No, ahí están todos los antecedentes y, digamos, el Tribunal de Cuentas puede revisar y demás. Y por supuesto, el tema, digamos, más de rendición y todo, le pueden hacer alguna pregunta porque no nos olvidemos que estos fondos entran a la Tesorería General de la provincia. Y acá va otra aclaración quizás. Desde la Dirección de Crédito Público no manejamos fondos, no administramos fondos. Lo único que participamos, ¿sí?, en el tema de llevar a cabo las operaciones de crédito público, las monitoreamos permanentemente, ¿sí? Y si hay algunas cuestiones, discrepancias o algún inconveniente, intervenimos, pero en lo que refiere a la rendición de los fondos, tanto por sus ingresos o el pago y demás, la aplicación de los fondos, no depende de nosotros, ¿sí? Sí, 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 perfecto, gracias. No, por favor. Seguimos. Entonces, dentro de las funciones básicas del sistema de crédito público, podemos tipificar las siguientes. Registro consiste en la recopilación sistemática de la información del universo de las operaciones que se han sumado al stock de la Administración Central. Es por ello que es tan importante, digamos, tener un listado. Hay un sistema informático que se desarrolló en Nación, el SIGADE se llama, que en algún momento, con toda esta cuestión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y demás, se había propuesto de que lo implementaran todas las provincias. Lo que pasa
como todo sistema, digamos, informático, a veces no está a la medida, ¿no?, de las condiciones o del tipo de operación que tiene la provincia. No es lo mismo lo que lleva adelante la provincia con lo que lleva adelante la nación. Y a veces esos sistemas también es como que no tiene mucha flexibilidad a los cambios o muchas tareas de gestión y administración, ¿no?, de la deuda. Entonces, yo trabajo en el sector de crédito público del año 2007. Cuando entré a trabajar es todo mucho llevado en Excel, pero sí tenemos todo el registro y la documentación legal. Con el avance de los años ya todo hoy se tiene digitalizado, pero mantenemos actualizado, como quien dice, el inventario de las operaciones de crédito público que ha tenido la provincia durante los últimos años, ¿no?, desde que ha empezado a celebrar operaciones de crédito público. Entonces, en ese registro tenemos bien presente el marco legal que le dio origen, las fechas de inicio y las fechas de vencimiento, las condiciones financieras relevantes de cada operación, cuál fue el monto por el cual se celebró la operación, y lo mantenemos actualizado permanentemente, porque es material de consulta. A veces, ante el caso de las emisiones internacionales, siempre te hacen como un due diligence, se llama, es donde te piden una serie de información y abarca todo tipo de información. Y dentro de esa, específico a materia de crédito público, te piden un detalle pormenorizado para saber, digamos, cuáles los antecedentes crediticios de la provincia. Luego, la otra función que tenemos es la de análisis. Una vez realizado el registro, la función de análisis refleja la situación en la que se encuentra el endeudamiento, proyecciones sobre distintos escenarios, opciones existentes y evaluación de nuevas alternativas. Como les decía hace un rato, es el tema de muchas veces en las emisiones de letras, ¿sí?, letras del Tesoro, no es que listo, dicen, ok, voy a salir a emitir una letra en pesos y una letra en dólares. Se va a salir a emitir lo que el mercado en ese momento esté dispuesto a invertir, ¿sí? Porque en contexto de inflación, que vos le ofrezcas una letra, una tasa fija, posiblemente la colocación sea desierta o nadie haya ceros interesados en invertir en esa letra. Entonces, resulta muy importante saber, digamos, tener presente todas las operaciones que se ha llevado a cabo, y también en tantos años uno va reconociendo, va teniendo experiencia, y también saber proyectar, porque, por ejemplo, nuestro stock provincial tiene un alto porcentaje atado al dólar, ¿no?, en moneda extranjera. Pero dentro de eso, que quizás en periodos en donde se incrementa considerablemente el tipo de cambio, es peligroso, ¿no? Porque vos decís, ¿cómo te vas a endeudar en dólares? Porque uno sabe que a la larga a veces termina siendo más caro, ¿no es cierto?, el tipo de cambio. Pero dentro de esa cuestión, lo importante que tiene la provincia es que parte de sus recursos, de sus ingresos, también están atados al tipo de cambio. En el caso de la regalía, si bien ingresan pesos a la provincia, no nos olvidemos que la manera de determinar cuántos pesos van a ingresar están atados al tipo de cambio, ¿sí? Entonces, en esta cuestión de análisis, siempre se tiene en cuenta, en el caso, vieron que yo les voy contando a veces que los tipos de garantías que podemos garantizar las deudas provinciales, hemos dicho que podemos garantizar con la copa, podemos garantizar con impuestos provinciales, podemos garantizar con regalías. Bueno, en este análisis también se analiza detenidamente en virtud de qué tipo de operación de crédito público voy a llevar a cabo, ya sea en la moneda y en las condiciones, con qué garantías voy a dar. Generalmente, como líneas generales, endeudamientos en pesos quedan bien calzados con la copa. Y en endeudamientos en dólares, ¿sí?,
quedan mejor calzados, o digamos, y también es lo que a veces en las condiciones te llevan a tener que negociar, es con garantías de regalías de petróleo o gas. Bien, otra de las funciones que hay dentro del sistema de crédito público es control. Periódicamente vamos mirando, ¿no? Porque más adelante vamos a ver la interrelación entre los distintos organismos que conforman la administración financiera, pero digamos, en esto de dar de alta a la operación y saber con claridad cuáles son los compromisos que tiene que devolver la provincia, con qué periodicidad y el monto, hay que ir, vamos controlando lo que se presupuestó con lo que se está ejecutando. Generalmente podemos tener desvíos, y los desvíos no es lo mismo decir, no tuvimos en cuenta un vencimiento que operaba el 30 de junio, por ejemplo, con decir, el vencimiento que teníamos el 30 de junio, habíamos considerado un tipo de cambio mayor, y cuando lo fuimos a ejecutar o efectivamente a pagar, terminó siendo menor. O también puede ser mayor. El principio general es que siempre, digamos, desde la provincia se paga lo que es servicio de la deuda, pero después se hacen las readecuaciones, digamos, a nivel presupuestario, para que siempre tengan el crédito disponible para la registración de dicho compromiso. Otra de las funciones es las operaciones, ejecución de todas las actividades técnico-administrativas para dar cumplimiento a las obligaciones. Por ejemplo, en el caso de las emisiones de letras y títulos públicos, en virtud de las regulaciones que exige el mercado, hay que publicar un aviso de vencimientos en la Bolsa y Mercados Argentinos, en BIMA, y en MAE, en el Mercado Abierto Electrónico, que regula todas estas cuestiones de mercado de capitales, ¿sí? Porque las letras del Tesoro, los títulos, cotizan en el mercado de capitales. Entonces hay que publicar con 5 días hábiles antes al que sea la fecha de pago de los compromisos asumidos, ya sea intereses o capital e intereses, porque puede haber una gracia en el pago de capital. Y todas esas acciones las llevamos a cabo desde el sistema de crédito público. Luego también otra función es los recursos, tanto los medios humanos como informáticos necesarios para poder administrar y gestionar todo lo referido a la deuda pública, y así también como la información financiera, porque en situaciones, digamos, nosotros cuando se elabora el presupuesto se trabaja con las pautas macrofiscales que se fijan en el Consejo de Responsabilidad Fiscal, que el Ministerio de Economía concuerda, y bajo esas bases se hace el presupuesto, el proyecto de presupuesto para el año siguiente y el trienio, o sea, y el plurianual. Entonces, en esa cuestión necesitamos, digamos, saber las variables, porque, como bien sabemos, nosotros tenemos deudas en moneda de origen, que pueden ser en pesos, pesos ajustables por ser, en periodos de inflación, a veces se toman endeudamientos que se ajustan por el ser, o, por ejemplo, el Fondo Federal de Infraestructura Regional, que es un fondo fiduciario de Nación, que hace préstamos a las provincias y lo actualizan por el índice de la construcción, porque está todo destinado a esos fondos a infraestructura. Hoy en la actualidad se está ejecutando la Ruta 23, que se está trabajando ahora, seguramente lo han visto en la televisión o en las noticias, que se está trabajando en la Ruta 23, en la zona de Villa Pegüeña, Luminé y demás. Bueno, parte de esa obra está financiado con un préstamo que está dado en pesos y se ajusta por el índice de la construcción. Y también tenemos, bueno, los préstamos en dólares, y no todo nuestro endeudamiento es con tasa fija, entonces también necesitamos de la información financiera para hacer las proyecciones de las tasas y poder saber cuánto es lo que hay que pagar
mes a mes y poder presupuestar lo que se va a pagar en el año. Y después los flujos informativos, que es la interrelación que tenemos entre todos los sectores que permiten, digamos, tener lo que se dice la administración de la deuda pública en orden y que brinde información a la persona que requiera de información al respecto. Profe, otra vez yo. ¿Por qué es la obligación de publicar en la ¿Cómo? Perdón. página? ¿Por qué es la obligación de publicar en la página cuando se van a pagar servicios o intereses? ¿Por qué tenemos Se que publica publicar? en el mercado, digamos, ¿viste? BIMA es una página, era lo que era la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ahora se llama Bolsa y Mercado Argentino, y es una obligación cuando, digamos, nosotros emitimos, nosotros hacemos la emisión primaria, se llama. En la próxima clase vamos a ver un poquito más como para que puedan familiarizarse y entender todo esto, el paso a paso de lo que implica emitir en el mercado de capitales, o sea, salir a buscar fondos de terceros que son privados y que quieran y decidan invertir en la provincia. Y dentro de toda esa normativa, digamos, que se tiene que llevar a cabo, el hecho de estar en el mercado nos genera obligaciones a la provincia y es deber de información, porque hoy quizás lo compró una persona el título, como existe un mercado secundario, ¿vieron eso de las inversiones de hoy en día? Que podés comprar y vender títulos y bonos, como cualquier persona puede acceder a ello teniendo una cuenta comitente. Bueno, el hecho de dar publicidad a esto le permite al inversor que tiene esa posición de letras y títulos de la provincia saber cuándo va a cobrar, y ahí en ese aviso se determina los intereses que se van a pagar en virtud de lo que se celebró, no es que ahí se fijan las condiciones, y se da publicidad del monto a pagar de capital, del monto a pagar por denominación mínima de intereses y en qué fecha se va a pagar. Porque hay gente que quizás se dedica a operar en la bolsa y demás, y entonces esto es como un recordatorio. Es una exigencia que nos estableció el hecho de acceder al mercado de capitales y desde la Dirección de Crédito Público lo que hacemos es dar cumplimiento a eso. ¿Qué puede llegar a pasar? Y que te estén diciendo, provincia, ¿sabe qué? Usted tiene que pagar mañana y no mandó el aviso de pago, por ejemplo, te puede llegar a pasar. Pero bueno, dentro de todas las tareas, ¿cómo? No es sancionable si se te pasa. Sí, pero te puedo asegurar que no se te pasa, porque la verdad es una obligación por parte, digamos, esto de pagar en tiempo y forma también conlleva un montón de tareas de que por eso estamos pendientes y alerta de todas las operaciones que hoy tenemos en la cartera, digamos, de deuda pública. Tenemos bien presente en cuáles hay que mandar aviso de pagos, en cuáles hay que hacer esto. O sea, hay un montón de, de tareas técnico-administrativas previas a que efectivamente se pague en tiempo y forma la obligación. Gracias. Bien. Bien, y después tenemos las interrelaciones con la administración financiera gubernamental. Con el órgano rector del sistema presupuestario, bueno, en ocasión de la elaboración del presupuesto, lo que hace Crédito Público es hacer estas cuestiones. Como llevamos actualizado todo el tema de las deudas que tenemos, sabemos claramente cuánto hay que pagar año a año. Lo único que se hace en ocasión del presupuesto es, utilizando, ¿no?, las pautas macrofiscales que se hayan fijado para el trienio que se está elaborando, hacemos, bueno, como siempre dijimos, la contabilidad es en pesos. Tenemos que, si bien llevamos la deuda en moneda de origen, para poder cargar al sistema presupuestario y en la elaboración del presupuesto, se carga todas las partidas necesarias para atender el servicio de la deuda pública en el presupuesto que se está elaborando. La otra interrelación que tenemos con presupuesto es
en materia de si hubieron desvío mes a mes, o a veces lo vemos como a mitad de año y después un poco antes de llegar a fin de año, es si hay que hacer readecuaciones en las partidas, ¿sí? Si hay que reestructurar o si hay algo que no se va a terminar utilizando, que hacer las readecuaciones presupuestarias. Y también estamos en comunicación permanente porque hay operaciones que a veces son nuevas, se celebra determinada cuestión, entonces siempre lo que se hace es coordinar entre los distintos sectores, porque bueno, toda operación de crédito público conlleva una registración contable, ¿sí? Y un impacto presupuestario. Entonces, en esas cuestiones, en esa materia, lo que hacemos es a veces nos juntamos 5 o 10 minutitos, pensamos, esta operación, mirá, tengo esto, demás, y consensuamos entre todos de qué manera, la mejor manera para poder contabilizar la operación que se dio origen. Con la Tesorería General de la provincia estamos en permanente contacto porque, bueno, como bien les dije al principio, la Dirección de Crédito Público no recibe los fondos ni tampoco hace pagos, o sea, no somos un servicio administrativo, pero somos como de interlocutores y, por ejemplo, si mandamos un aviso de vencimiento a la bolsa diciendo que en 5 días se va a pagar en concepto de capital en concepto de interés esto, por el préstamo tal, o sea, por la letra denominada y tienen nombre, tienen un código que las identifica en la bolsa, tienen un código un número de especie se llama, que lo identifican en caja de valores, lo que hacemos es, una vez que hicimos esa gestión, también comunicárselo a la Tesorería General de la provincia. Ellos, cuando trabajamos en el presupuesto, también se les comparte una proyección pormenorizada de mes por mes, porque ellos también llevan un registro en virtud de las cuestiones de caja, para tener presente qué les toca pagar en determinados meses y con qué fondos y demás. Después, con el agente financiero, en nuestro caso el Banco Provincial Neuquén, también, más que nada en las operaciones de emisión de letras, títulos y bonos, ellos en los términos y condiciones que se establecen son agentes de cálculo. El agente de cálculo es el encargado de determinar, o sea, hacer los cálculos de cuánto se va a pagar de capital y de intereses. Y lo trabajamos de manera coordinada, porque nosotros también llevamos nuestros cálculos, nuestros registros, y lo que hacemos en determinada fecha es como conciliar, porque bueno, hay particularidades de que, por ejemplo, una tasa la tasa de referencia se determina en determinado plazo, se suman las tasas diarias y se saca un promedio aritmético simple para determinar cuál es la tasa que hay que pagar en el trimestre que se está pagando, ¿sí? En el periodo que se devengó desde el inicio hasta el cierre de los intereses. Y de manera coordinada lo vamos hablando con el banco. Muchas veces también, si hay que remitir, por ejemplo, dólares al exterior por un bono internacional que paga la provincia directamente, también se trabaja coordinadamente entre la Tesorería General de la provincia y el agente financiero. Y, digamos, todo en pro de poder dar cumplimiento, como dijimos siempre, en tiempo y forma de las obligaciones asumidas por la provincia. Luego también estamos en constante comunicación con la Contaduría General de la provincia, tanto en materia de registración contable, este hecho de armar el expediente una vez que se dio de alta, para darlo de alta en el módulo de deuda pública, le dirigimos los antecedentes a la Contaduría y ellos registran el recurso una vez que la Tesorería General de la provincia hace el ingreso de los fondos, ¿sí? Entonces tenemos cuestiones financieras, ¿sí? Que están relacionadas con deuda pública, y cuestiones contables y presupuestarias. Perdón. Cuestiones contables, cuestiones financieras y cuestiones presupuestarias, todas
en interviniendo en pro de la gestión de la deuda pública. También tenemos una vinculación con los acreedores, ¿sí? Ya sea el gobierno nacional que me haya prestado los fondos, si es un fondo fiduciario nacional también, con los organismos multilaterales de crédito, CAF, BID, BIRF, con los fiduciarios que a veces intervienen en algunas operaciones si se celebraron contratos al respecto. Y por último, tenemos la unidad ejecutora de proyectos con financiamiento externo. Acá en la provincia es la UPF, que en materia de crédito público solamente lleva gestiones de deuda la Administración Central y la UPF. En la actualidad, no quita, como hemos estado viendo y analizando, lo que es la administración pública y el sector público no financiero, que también podrían, ¿no?, celebrar, pero hoy en la actualidad solo tenemos en cabeza la Administración Central, que son todas las gestiones que lleva a cabo el Ministerio de Economía, y por el otro lado UPF, que hoy por hoy son los, en virtud de la ley que así lo dictaminó, son los que ejecutan los financiamientos externos. Estos préstamos de CAF, de BID, que hemos dicho que la provincia celebró directamente, si bien todo el proceso de autorización y demás se interviene, después en la ejecución y administración de esos fondos lo realiza específicamente la UPF. Ellos sí son un servicio administrativo, ellos registran el ingreso de los fondos, que generalmente en financiamiento externo es en desembolsos. Podemos decir, la provincia firmó un contrato de préstamo por $100 millones con CAF, pero en el primer desembolso puede llegar a tener, no sé, un 10, un 15, un 20% del monto total. Y después, en virtud del avance de la obra, va recibiendo los otros desembolsos. Por supuesto, toda operación de crédito público en los documentos que se firma conlleva tanto derechos como obligaciones. Y dentro de esas obligaciones estipula en las cuestiones de financiamiento externo la manera que le deben rendir, qué comprobantes remitir, cómo llevar la contabilidad, digamos, implica mucho paso a paso y llevar un orden, y porque siempre va a ser información requerida, los organismos externos controlan mucho, te hacen auditorías, como para decir, sí, están aplicándolo donde sea. En esta cuestión que me preguntabas, si hay una rendición de los fondos, bueno, acá permanentemente en estas cuestiones de financiamiento externo, el propio organismo que te está prestando el dinero te está haciendo auditorías y controles pormenorizados de en dónde aplicás, cómo lo aplicás, y vienen y ven el avance de obra y demás, ¿sí? Después también tenemos vinculación con otras áreas. Como habíamos hablado en la unidad pasada, con el Ministerio del Interior y Economía de la Nación, específicamente al momento de pedir la autorización para poder avanzar en una operación de crédito público. Con el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal también estamos en permanente comunicación. Hubo ocasiones en que nos hicieron reunir a todas las direcciones de crédito público de todas las provincias, como para consensuar y charlar y aprender entre la experiencia de todos, que son espacios de mucho compartir, y que de todo aprendés, digamos, porque hay provincias que nunca emitieron letras, entonces si están investigando o viendo la posibilidad de eso, se nutren del aporte o de la experiencia de las otras, compartís a veces contactos, conocimientos, son espacios muy, muy importantes y enriquecedores. También en materia de emisión y colocación de letras y títulos públicos, intervienen estas cuestiones que, por la característica del endeudamiento y demás, implica de que tengas que estar en contacto con Caja de Valores. Generalmente Caja de Valores es la persona que se encarga de pagarle a los tenedores locales de las letras, ¿sí? Entonces, cuando se da aviso del pago de una letra, como les explicaba hoy, en BIMA y en MAE,
los fondos son remitidos a caja de valores con el tiempo que ellos estipulan, generalmente 2 días antes, 2 días hábiles antes a la fecha de pago, y ellos son los encargados de distribuir en las cuentas comitentes con el código de especie de la letra que es de Neuquén en la fecha de pago, ¿sí? Entonces hay interacción en esto, digamos, específico en materia de mercado de capitales. También en el caso de que alguna entidad autónoma descentralizada del sector público no financiero lleve a cabo una operación de endeudamiento o avales, también eso deberíamos estar en permanente comunicación y llevar el registro en esa planilla y esa pregunta del trabajo práctico que les hacía es si en la actualidad tenemos avales y garantías otorgados a tercero, y es lo que yo les dije que no. Pero ¿existe la posibilidad de que lo hubiera? Sí, por supuesto. Y está previsto y está autorizado y está reglamentado en la 2141. Y si se cuenta con una ley específica que lo determine, también por supuesto. Podemos también estar en contacto con los acreedores de manera directa o indirectamente, con las calificadoras de riesgo crediticio, todo lo que atinente a mercado de capitales conlleva y requiere de estas calificadoras de riesgo, que lo que hace es brindarle información a los inversores, ¿sí? Y, por supuesto, habla de la provincia, ¿sí? En su carácter de emisor y cómo ven las cuestiones macroeconómicas de la provincia y del contexto, digamos, de la nación. No es ajeno lo que sucede en Argentina, que impacta y replica, ¿no?, en cada una de las provincias o subsoberanos, como les llaman estas calificadoras. También estamos en contacto, por ejemplo, lo que es los bonos internacionales, en la estructura del armado para llevar a cabo esta operación. Se arman un fideicomiso argentino, ¿sí? Es un fideicomiso con fines de garantías que lo que hace es asegurar que efectivamente se van a contar con los recursos que la provincia va a pagar su deuda, que es garantizado con regalías. Entonces, en toda la estructura que se arma a fines de este endeudamiento, se establece que no va a ser la provincia quien va a pagar directamente a los tenedores, sino se arma, digamos, existe un fiduciario argentino que va a ir recaudando mensualmente regalías de determinadas áreas de la provincia, ¿sí? Porque dentro de todo se conviene qué porcentaje voy a ceder, ¿sí? Que sea capaz de cubrir el flujo o lo que tengo que pagar por estos bonos internacionales. Entonces, los fiduciarios argentinos administran esos fondos y tenemos cuentas fiduciarias y permanentemente lo vamos como conciliando y sabemos paso a paso cuándo nos tienen que devolver fondos, los excedentes, cuándo tienen que remitir esos pesos, ya convertirlos a dólares y mandarlos al exterior para que el fiduciario del exterior, el trustee, le mande digamos, al encargado de distribuir a todos los inversionistas, a todos los tenedores internacionales del pago del servicio de ese bono internacional. Entonces, estamos en permanente contacto con ellos. Y también con los fondos fiduciarios del gobierno nacional en materia de saber, bueno, cuál es el aviso de vencimiento. Estos préstamos generalmente tienen vencimientos mensuales, y como están ajustados por una variable, ya sea por la inflación o por el índice de la construcción, se va conciliando mes a mes, y si hay diferencias o algo que no es claro o vemos algún error que puede suceder también, nos ponemos en contacto de ellos para a la fecha de vencimiento, el día que opera, se pague el monto correcto en tiempo y forma. Y por último, todo esto del sistema de registro de la deuda pública lo hemos venido viendo un poquito, pero como para ir sintetizando. Formulación del presupuesto de desembolso y servicios de la deuda,
¿sí? Son las funciones que llevamos a cabo habitualmente. En una programación financiera de la caja, en lo que hace a los, o sea, tenemos una previsión de los recursos que tienen que ingresar y los gastos que se tienen en materia de servicio de la deuda pública, y ahí está la comunicación permanente con la Tesorería General de la provincia. En materia de ejecución presupuestaria del crédito público vamos controlando mes a mes que efectivamente quede contabilizado, registrado el servicio de la deuda pública abonado. No solo se remiten los fondos, acá hago una aclaración que creo que no la mencioné, podemos tener distintos modos de poder pagar una deuda. Puede ser, el gobierno nacional lo que hace es, te debita automáticamente de la copa. Entonces, por ejemplo, en un mes nos correspondían, es más plata, ¿no? Yo voy a dar un ejemplo, no sé, 10 millones en concepto de copa, pero justo ese mes teníamos que pagar un préstamo que era de 1 millón, entonces no nos pagan los 10 millones, nos pagan 9 millones, y ese millón lo aplican al pago de la deuda. Entonces, en esa cuestión de mandar a contabilizar el pago, necesitamos, y ya lo tenemos como aceitado al circuito, es la tesorería ve que nos retuvieron 1 millón y ya saben, o consultamos, o ya lo tenemos presente porque le compartimos la programación financiera. Entonces, la contaduría que termina viendo que efectivamente ese recurso fue descontado de la copa, nos mandan en una nota diciendo que con fecha tal se descontó del Banco Nación, en concepto del préstamo tal, 1 millón. Entonces ya con eso nosotros desde la Dirección de Crédito Público podemos armar el alcance con la cuota de ese mes y con todos los antecedentes que acreditan, ya sea el descuento de la copa o que la tesorería haya remitido los fondos, entonces mediante una nota nos avisa, y ya en ese alcance ya tenemos nuestra intervención diciendo que en virtud de que tal fecha operaba el vencimiento de tanto de capital, tanto de intereses por la suma tal, y que tal consta en las presentes actuaciones, por nota de la Tesorería General se debitó de la cuenta 100/21, bueno, todos los antecedentes que demuestra que efectivamente operó el vencimiento del servicio de la deuda de ese préstamo y que efectivamente fue pagado. Después tenemos la emisión de la documentación básica para el registro contable de las transacciones referidas al crédito público. En todo esto es armar el expediente y acompañar con todo lo necesario para que después la contaduría o el Tribunal de Cuentas, si va a las actuaciones, ve el paso a paso y, por supuesto, si tiene alguna duda o demás, la puede hacer, pero están todos los antecedentes y comprobantes que acreditan dicho registro contable. Carla, Después, en el caso de... Sí. Nación lo hace porque ustedes en algún momento quedó expreso de que puede hacer Sí. eso de retener la copa. Sí, totalmente. Sí, porque digamos, ellos si no, ahí no tienen atribuciones y nosotros tampoco podríamos permitir eso. Exacto. Pues son recursos Siempre nuestros. todo es... ¿Cómo? Porque son recursos nuestros los que es la copa. Es decir, ellos tienen, por eso digo, es lo que vos decís, sí o sí tiene que estar autorizado cuando se firmó el convenio de endeudamiento. Aparte acordate. Exacto. Igual tener presente que siempre en toda documentación legal que respalda va a estar especificado la manera de pago o la garantía que se otorga. Bien. ¿Sí? Gracias. Porque no podríamos, digamos, si por eso estamos interrelacionados todos los sectores, digamos, si no hubiera algo que lo haya establecido, que efectivamente la provincia haya asumido o aceptado esa situación de retención, implica un reclamo y por la vía legal o lo que fuere, pero siempre todo, digamos, por eso no es solo listo, celebramos esta operación de crédito público, pagamos cada 6 meses y nos olvidamos. No, siempre se va llevando un seguimiento y un monitoreo permanente de cada operación y las implicancias que tiene cada una y las particularidades, ¿sí? Muchas veces tenés que salir a revisar los contratos, más que nada te estoy hablando de lo internacional, ¿no? De los bonos y demás.
tenés que salir a leer y releer la cláusula, qué decía, qué pasaba, si no se cumplía tal cosa, o sea, permanentemente durante la vida de la operación de crédito público conlleva un monitoreo, un seguimiento, un control permanente. ¿Y con regalías pasa lo mismo? Cuando es Con internacional, regalías, las experiencias que tiene la provincia, tenemos sesión en pago, sesión fiduciaria en pago, ¿sí? Entonces, a su vez se celebra un contrato de, ¿cómo es? De fideicomisos con fines de garantías, donde ahí también tenemos obligaciones y derechos y obligaciones. Por eso, Y pero Nación ahí también puede hacerlo, retener regalías y pasarlo al fiduciario, o eso ya no. no, guarda, Ah, las regalías no tiene potestad Nación por y eso. las regalías ingresan a la provincia. Entonces, Perfecto. yo ahí estoy celebrando un contrato donde especificamos cómo va a ser la metodología y le das instrucciones por una escritura pública a los concesionarios, a determinados concesionarios. No es que todas las regalías de la provincia hoy están cedidas fiduciariamente en pago. Algunas áreas, porque en toda esta cuestión de la negociación, no le puedo dar las regalías, no puedo empeñar las regalías de toda la provincia para cubrir un bono de X cantidad de dinero, porque vos vas a otorgar garantías en virtud del flujo que quieras garantizar y por supuesto, como principio general es cuando se avanza en una operación de crédito público, entendemos que es en las mejores condiciones que podemos trabajar, ¿sí? Se puede negociar y siempre cuidando nuestros recursos, ¿sí? No podemos sobregarantizar a nadie para poder obtener un financiamiento, sino siempre, digamos, es como cuando uno en la vida personal te vas a tomar no sé, decís, me voy a sacar un crédito hipotecario, vos sabés hasta cuánto vas a poder pagar mensualmente en virtud de tus ingresos. Entonces, en materia de crédito público, también cuando se asumen las obligaciones y se fijan las condiciones financieras y se proyecta a futuro, siempre es sabiendo que voy a poder dar cumplimiento a la obligación, ¿sí? En tiempo y forma, y que estoy cuidando nuestros recursos de la mejor manera posible. Gracias. No, por favor. Después, como resumen, ¿no?, de todo esto que vinimos hablando, control de la gestión de los contratos firmados y las negociaciones en curso, esta cuestión de, una vez que se concretó la operación y todo, el contrato firmado es un documento de la operación y se revisa permanentemente porque obviamente puede haber, no sé, en un desembolso se te demoran en remitir los fondos, entonces vas y lees qué dice el contrato en el caso de que se demoren, qué corresponde hacer, si hay que notificar. Bueno, es como nosotros nos regimos por la ley 2141, por la ley de presupuesto, por el decreto que haya reglamentado toda esta cuestión de un programa de financiamiento para el año en curso, supongamos, o el decreto que aprueba los términos y condiciones y aprueba el modelo de contrato a celebrar y demás, son nuestros marcos legales, ¿no?, nuestros antecedentes legales, pero también forman parte, digamos, de nuestros antecedentes el contrato efectivamente firmado, que se le dio facultades, ya sea al gobernador o al ministro o al presidente de la UPF para llevar a cabo las actuaciones, pero siempre dando cumplimiento a lo establecido por el dicho contrato y haciendo, digamos, respetar y valer nuestros derechos también como provincia. Y por último, tenemos las proyecciones del saldo y servicio de la deuda con distintos horizontes, escenarios e hipótesis de su variable y tipo de cambio. En contextos de que, por ejemplo, ahora que hace poco se levantó el cepo cambiario, tenemos una franja, una banda en la que va a fluctuar el tipo de cambio, ¿no?, entre los 1.000 y los 1.400. Todas estas cuestiones o determinada, determinado anuncio que pueda hacer el gobierno nacional, siempre se va analizando y estamos en permanente, digamos, alerta en qué implicancias tiene, por ejemplo, en materia de deuda,
en la proyección del servicio de la deuda y nuestros saldos adeudados. Y esto es todo por hoy. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta o algo. Bueno, en el día de ayer les compartí, digamos, las devoluciones del trabajo práctico y está habilitado nuevamente el trabajo para volver a presentar de algunas personas que les di la posibilidad de rehacerlo para presentar a partir de hoy hasta el día jueves a última hora, hasta las 23:59. Cualquier consulta o duda, por supuesto, estoy a disposición. Y bueno, no sé si alguna otra consulta, si no ya damos por finalizada la clase de hoy. Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. Gracias, buenas profe. tardes, luego. buenos días. Que anden muy bien. Gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego.